Raúl Roa les da la bienvenida. Hoy quiero compartir con ustedes un corte en capas ligeramente incrementado. Seccionamos la parte superior. Empezamos a trabajar en la parte posterior central. Seccionamos una mecha a cortar como muestra la figura. Proyectamos a 90 grados y cortamos siguiendo nuestro criterio. Partiendo de nuestra mecha guía, seccionaremos otra mecha y la llevaremos al mismo punto a cortar. Seguimos con el mismo procedimiento. La idea es que la mecha sea muy delgada para que no se me vaya a perder mi mecha guía de corte. Es muy importante peinar muy bien desde la raíz. Para esto me apoyo de la peinilla de corte por el lado fino. Esta es una peinilla de corte. Por este lado seccionamos y por el lado fino proyectamos la mecha. Continuamos con el posterior izquierdo. Seccionamos una pequeña mecha, la cual vamos a proyectar y vamos a traer un mechón de la parte central posterior para poder seguir con la proyección del corte. Apreciemos la inclinación de corte que va de menor a mayor. Es importante que practiquemos este giro, movimiento de peinilla. El lado ancho para seccionar y el lado fino para proyectar bien desde la raíz y llevar a nuestro punto de corte. Seccionamos y peinamos de afuera hacia adentro. Eso nos permite mayor control del cabello. Pasamos al posterior derecho y replicaremos lo mismo que hicimos en el posterior izquierdo, pero en forma de espejo. Habiendo terminado la parte posterior, nos vamos al lateral izquierdo, seccionamos una mecha a cortar. La guía va a ser una mecha seccionada de la parte posterior previamente cortada. Seguimos manteniendo el mismo ángulo de corte, de menor a mayor. Esto me permite que las capas en la parte central queden más cortas y en la parte externa quede más largo. También es importante que esta mecha guía es estable, no rota sino se mantiene ahí. Todas las mechas que seccionamos a cortar las seccionamos y las llevamos al mismo punto a cortar. Seguimos con el lateral derecho, igual de forma de espejo, pero aquí es recomendable cambiar la posición del cuerpo. Como vemos, cuando cortamos entramos de abajo hacia arriba. Si yo mantengo la posición de mi cuerpo, voy a restar el largo de esa sección. Ya casi terminamos, pasamos a la sección superior y empezamos seccionando de forma horizontal. Continuando con el mismo esquema, seccionamos una mecha a cortar, tomamos de la parte posterior una mecha guía, proyectamos a 90 grados y cortamos en forma recta. La mecha guía se mantiene estable.
último realizamos una partición de medio lado y personalizamos la parte frontal como nos muestra la imagen. Pasamos al lado opuesto, realizamos una partición de medio lado y cortamos de la misma forma que nos muestra la figura.